Hola y bienvenidos a Háblame de ti paranormal. Aquí, donde las sombras cobran vida y los susurros de la noche te envuelven, te contaré historias que te helarán la sangre. Prepárate para sumergirte en relatos escalofriantes, leyendas urbanas, sucesos paranormales y misterios que desafían la lógica. Así que apaga las luces, quédate en silencio y acompáñame en este viaje al límite del miedo. ¿Estás listo para escuchar lo que no te atreves a imaginar? ¿Comenzamos? El espíritu de la bisabuela. Era el año 1994 y tenía apenas 10 años. Mi familia y yo vivíamos en nuestra ciudad natal, Puebla, en una antigua casona que pertenecía a mi abuela. La casa era un reflejo de épocas pasadas, un largo pasillo corría a lo largo del edificio, dividiendo las habitaciones y creando un ambiente que, a veces, se sentía extraño y desconcertante. La disposición de la casa incluía una habitación a la entrada, que era de mi abuela, seguida por la cocina, luego un claro o patio central con un enorme árbol de jacarandá cuyas flores naranjas contrastaban con el gris de la estructura. La habitación de mis padres estaba conectada a la de mis hermanos y la mía, justo al lado del baño. Durante el invierno, las noches eran frías y el pasillo se convertía en un laberinto helado que parecía interminable. Las noches en esta casa estaban cargadas de una atmósfera que oscilaba entre lo familiar y lo inquietante. La última parte de la casa contenía 2 lavaderos grandes y una pileta de agua, un lugar que se convertiría en el epicentro de mis experiencias paranormales. A principios de 1994, empecé a despertar en medio de la noche debido a un sonido que no podía identificar claramente. Era un sonido constante de agua cayendo y el inconfundible ruido de alguien lavando ropa. Aunque el concepto de lo paranormal estaba aún muy distante para mí, el sonido me parecía inquietante. Pensaba que quizás mi abuela se levantaba a esas horas para lavar, pero me parecía extraño. Sin embargo, la curiosidad infantil y la falta de comprensión sobre los fenómenos paranormales me llevaron a ignorar el miedo y simplemente a volver a dormir. Pasaron aproximadamente 3 noches antes de que decidiera investigar el origen de esos sonidos. Una madrugada particularmente fría, me puse mis pantuflas y salí de mi habitación. El pasillo, oscuro y frío, parecía interminable. El sonido del agua se hacía más fuerte conforme me acercaba a los lavaderos. Al llegar al lugar, iluminado solo por la tenue luz de la luna que se filtraba a través de una ventana rota, vi a una anciana delgada. Ella era un poco baja, con piel morena, y llevaba 2 trenzas sujetas hacia la parte trasera de su cabeza. Su ropa consistía en una blusa blanca y una falda larga en tonos grises. A pesar de la oscuridad, su presencia era claramente visible y el ambiente a su alrededor parecía distorsionarse de alguna manera. La anciana estaba lavando ropa con rapidez. Movía sus manos de forma meticulosa pero con una urgencia que no entendía. Al verme, giró la cabeza y me dijo en un tono amable pero firme: «Vete a dormir, niña. Hace frío y puedes enfermarte». Aunque su voz era tranquilizadora, me dejó con una sensación incómoda. Obedecí y regresé a mi habitación, más somnolienta que asustada. Al día siguiente, me encontré con mi abuela y mi madre durante el desayuno. Recordé la advertencia de la anciana y me preocupé por ella. Decidí comentar el asunto en tono de reclamo, con la esperanza de que mi madre y mi abuela pudieran hacer algo al respecto. Les conté cómo la anciana me había dicho que solo a esas horas le permitían lavar, y cómo parecía pasar mucho frío mientras lo hacía. Mi madre y mi abuela me miraron con confusión. Mi madre me preguntó más detalles, y mi abuela solicitó una descripción completa de la mujer. Relaté cómo era, y cómo había pasado varias noches lavando en la pileta. Mi abuela, visiblemente perturbada, se retiró a su habitación y regresó con una foto antigua en la mano. Al mostrarme la imagen, me pidió que confirmara si era la misma mujer que había visto. Al observar la fotografía, me di cuenta con un escalofrío que sí era ella. Mi abuela, con una expresión de tristeza y sorpresa, me explicó que la mujer en la foto era su madre, quien había fallecido hace muchos años. Ella había vivido en esa misma casa y había fallecido en circunstancias trágicas. Mi abuela se había quedado impactada por el hecho de que su madre había vuelto, aparentemente, para realizar las tareas que solía hacer en vida. El descubrimiento me dejó helada. Durante las noches siguientes, el sonido del agua y el restregar de la ropa se volvió aún más inquietante. Cada vez que escuchaba esos ruidos, me cubría los oídos con desesperación, tratando de ahogar los sonidos y evitar la presencia de la anciana que ahora sabía que era un espíritu. Las experiencias se intensificaron con el paso de las semanas.
Empecé a tener sueños perturbadores en los que veía a la anciana. En el sueño se mostraba más cansada y angustiada. Ella me miraba con tristeza y me hablaba en un tono que parecía pedir ayuda. Despertaba sudada y con el corazón acelerado, sintiendo la presión de la presencia de la anciana en cada rincón de la casa. A medida que el tiempo pasaba, mis temores crecieron. Empecé a notar que la casa, en general, parecía cambiar de forma sutil pero inquietante. Las luces parpadeaban sin razón aparente, y sentía una presencia extraña en los pasillos. Algunas noches, escuchaba pasos que se movían por la casa cuando estaba sola, y a veces veía sombras en el borde de mi visión. Los sonidos del agua en los lavaderos también parecían venir en oleadas, como si alguien estuviera moviendo la ropa de un lado a otro. Una noche particularmente fría, decidí enfrentar mis miedos y hablar con la anciana de nuevo. Bajé a los lavaderos con una linterna en mano. El pasillo oscuro parecía absorber la luz de mi linterna. La pileta estaba vacía, y el ambiente estaba cargado de una presencia opresiva. Me acerqué al lugar donde había visto a la anciana, y con voz temblorosa, le hablé. Sé que estás aquí, y entiendo que tal vez estás atrapada. Si necesitas algo, por favor dímelo. La respuesta no fue inmediata. El silencio en el aire era abrumador hasta que, de repente, sentí una fría brisa que me envolvió. La temperatura bajó abruptamente, y la figura de la anciana apareció frente a mí, más difusa y transparente que antes. Ella me miró con ojos llenos de dolor. Con un susurro apenas audible, dijo, «Gracias, niña. No puedo irme hasta que termine mi tarea». Ese encuentro fue perturbador y me dejó una profunda sensación de tristeza. La sensación de estar en presencia de un espíritu atrapado, luchando por cumplir una tarea incompleta, era desoladora. A partir de ese momento, me dediqué a investigar cómo ayudar a la anciana a encontrar paz. Mi abuela, al enterarse de mis esfuerzos, se involucró y solicitó a un sacerdote que realizara misas y oraciones en la casa. La atmósfera en la casa comenzó a cambiar gradualmente. Las noches se volvieron menos inquietantes y los ruidos de agua se hicieron menos frecuentes. Sin embargo, el recuerdo de la anciana y su doloroso intento de completar su tarea permaneció en mi mente. Las noches ya no estaban llenas de terror, sino de una profunda reflexión sobre la existencia del más allá y el impacto que puede tener en los vivos. Los meses siguientes fueron más tranquilos. El espíritu de la anciana parecía haber encontrado un poco de paz, y aunque todavía sentía su presencia de vez en cuando, ya no era una fuente de terror constante. Mi abuela continuó con las misas y oraciones, y los fenómenos paranormales se redujeron significativamente. Finalmente, después de meses de angustia y búsqueda de respuestas, pude volver a dormir sin miedo. La experiencia me dejó una profunda impresión y un entendimiento más amplio sobre las experiencias paranormales. Aprendí que, a veces, los espíritus están atrapados en el limbo entre el mundo de los vivos y el de los muertos, intentando completar tareas o resolver asuntos pendientes. El fantasma de la carretera panamericana. Buenas noches, queridos amigos. Mi nombre es Sofía Torres, y como periodista independiente, he recorrido México de cabo a rabo, desenterrando los secretos más oscuros y misteriosos que nuestro país tiene para ofrecer. Hoy, les contaré una historia que ha dejado una marca imborrable en mi vida, una historia que desafía los límites de la realidad y la muerte. La carretera panamericana, esa vasta autopista que atraviesa el continente americano de norte a sur, es famosa por sus paisajes impresionantes y su aura de misterio. En un tramo específico cerca de la frontera con Guatemala, se oculta un enigma que me ha perseguido durante años. Todo comenzó hace 5 años, durante una investigación sobre los pueblos indígenas de Chiapas. Fue una tarde gris y lluviosa cuando mi coche, en medio de la nada, se detuvo de repente. El motor murió, el cielo se oscureció y el silencio se hizo tan denso que parecía casi palpable. Estaba sola, a kilómetros de cualquier aldea o señal de vida, y la lluvia caía en torrentes, golpeando el techo de mi coche como una sinfonía aterradora. Mientras estaba sentada en el coche, la desesperación se apoderaba de mí. Justo cuando estaba a punto de perder toda esperanza, vi un par de luces a lo lejos. Un viejo Volkswagen Sedan, desfasado en el tiempo, se aproximaba lentamente. Mi corazón se aceleró con una mezcla de alivio y desconfianza. El coche se detuvo a mi lado y el conductor, un hombre de mediana edad con una sonrisa amigable pero inquietantemente serena, bajó la ventana. ¿Necesita ayuda, señorita?, preguntó con un tono que, aunque amable, parecía casi etéreo. Sí, por favor, respondí con una voz temblorosa. Mi coche se ha averiado.
El hombre, que se presentó como Manuel, ofreció su ayuda sin dudar. Dijo que tenía experiencia en mecánica y que probablemente podría solucionar el problema. Mientras Manuel revisaba el motor de mi coche, me contaba sobre su vida en un tono melancólico, casi como si estuviera recitando un poema triste. Dijo que vivía en un pequeño pueblo cercano y que se ganaba la vida transportando mercancías. Me encanta conducir por esta carretera, dijo, su mirada perdida en el horizonte. Es mi hogar, mi camino. La lluvia se intensificó, y el cielo se convirtió en un manto gris oscuro. Manuel me ofreció refugio en su coche para protegerme de la tormenta. Acepté, agradecida pero inquieta. El interior del Volkswagen olía a cuero viejo y tabaco, y una radio antigua sonaba una melodía melancólica de mariachi, que se mezclaba con el retumbar de la tormenta afuera. Manuel me ofreció una taza de café caliente, y mientras lo bebía, sentí una extraña calma, una sensación de que todo iba a estar bien. Pero una parte de mí no podía dejar de cuestionar la realidad de la situación. La lluvia cesó y el cielo se despejó mientras Manuel seguía trabajando en mi coche. Gracias, Manuel, dije cuando finalmente el motor volvió a rugir. No sé qué habría hecho sin tu ayuda. No hay de qué, señorita, respondió Manuel con una sonrisa que parecía esconder una tristeza profunda. Es lo que hacen los buenos vecinos. Antes de despedirme, le pregunté su nombre completo. Manuel pareció titubear, y con un susurro que parecía venir de otro mundo, dijo, Manuel. Manuel García. Pero todos me llaman a el Manolito, en el pueblo. Me despedí de él y volví a mi coche, que ahora funcionaba perfectamente. Manuel se despidió con la mano, y lo vi alejarse en su viejo Volkswagen. Conduje hasta el siguiente pueblo, aliviada y sin problemas. Sin embargo, esa noche, mientras dormía en un pequeño hotel de carretera, no pude dejar de pensar en Manuel. Algo en su historia, en su comportamiento, me había dejado inquieta. Al día siguiente, decidí encontrar el pueblo de Manuel y agradecerle en persona. Regresé al lugar donde mi coche se había averiado, pero, para mi sorpresa, el pueblo que Manuel había descrito no existía. Solo había unas pocas casas abandonadas y una taberna cerrada. Pregunté a los pocos lugareños que encontré, pero nadie había oído hablar de un hombre llamado Manuel García, o el Manolito. Todos me dijeron que en el área nadie se dedicaba a la mecánica. Desconcertada, regresé a la carretera y continué mi viaje. La historia de Manuel no me dejó en paz. Durante los meses siguientes, investigué exhaustivamente. Busqué registros del pueblo, hablé con habitantes de la zona y revisé archivos de accidentes de tráfico. Finalmente, encontré algo que me heló la sangre. En un periódico local, hallé un artículo de 1968 sobre un accidente fatal en la carretera panamericana. En el mismo tramo donde mi coche se había averiado. Un conductor llamado Manuel García, un hombre joven que transportaba mercancías en un Volkswagen Sedan, había perdido el control de su vehículo en una curva peligrosa. El coche había caído por un barranco, y Manuel había muerto en el acto. El escalofrío que sentí era indescriptible. Manuel había estado vivo, había hablado conmigo, había arreglado mi coche, y sin embargo, la historia del periódico era irrefutable. Manuel García había muerto hace más de 50 años. Desde entonces, he investigado otros relatos similares de conductores que aparecen de la nada para ayudar a viajeros en apuros, solo para desaparecer misteriosamente. Estas apariciones suelen ocurrir en carreteras solitarias, en lugares donde ha habido tragedias fatales en el pasado. Algunos creen que estos conductores son fantasmas, espíritus atrapados entre este mundo y el otro, incapaces de encontrar paz. Otros sostienen que son ángeles guardianes, enviados para salvar a aquellos en peligro. Yo no tengo una respuesta definitiva. Pero sé que algo sobrenatural ocurre en la carretera panamericana. Algo que desafía las leyes de la realidad y la muerte. Así que la próxima vez que estén conduciendo por esa carretera, y vean un coche antiguo al borde del camino, no se sorprendan si el conductor les ofrece ayuda. Podría ser un simple acto de amabilidad, o podría ser un fantasma en busca de redención. Si se encuentran con un hombre llamado Manuel García, o el Manolito, no se sorprendan si desaparece tan repentinamente como apareció. Porque algunos conductores, incluso después de la muerte, siguen recorriendo las carreteras solitarias de nuestro mundo, buscando almas a las que ayudar, o quizás, buscando una segunda oportunidad. Gracias por escuchar mi historia. Recuerden, en las carreteras de México, la línea entre la vida y la muerte es a menudo difusa. Nunca se sabe quién está realmente al volante, y quién podría ser un espectro que sigue transitando el sendero entre ambos mundos. Buenas noches, y viajen con cuidado.
Gracias a todos por acompañarnos en esta narración. Espero que hayan encontrado estas historias tan fascinantes y aterradoras como yo. Si se suscriben, me ayudaría mucho. Nos vemos en el próximo episodio para explorar más historias que pondrán a prueba los límites de nuestra comprensión.